gracias por la invitación, ¿de acuerdo? Entonces se me encargó hablar de dianas terapéuticas en pacientes con mieloma múltiple y la idea es hacer una presentación centrada exclusivamente en fármacos que en mieloma tienen un mecanismo de acción distinto al habitual, porque tenemos muchos fármacos nuevos. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, de uso clínico, son realmente segundas o terceras generaciones de fármacos ya conocidos. Entonces, bueno, pues son fármacos con un mejor perfil de toxicidad, ¿no? Pero con un mecanismo de acción no especialmente innovador. Salvo estos de los que yo voy a hablar ahora, que son los anticuerpos monoclonales. Nosotros en el mieloma, los que tratamos pacientes con mieloma, nunca hemos dispuesto de un fármaco de estas características y veíamos con cierta asombro, no exento de envidia, el anti-CD20 que utilizaban los señores del linfoma. Y claro, decíamos, claro, les va tan bien porque tiene un anticuerpo monoclonal. Cuando nosotros lo tengamos nos va a ir mejor. Bueno, pues esto es básicamente de lo que voy a presentar yo. Ahora disponemos no de uno, sino de varios anticuerpos monoclonales, con, ya digo, mecanismos de acción original, distinto, que además han venido en un momento muy importante de la fisiopatología del mieloma múltiple, porque es cuando se conoce mejor la importancia que tiene el sistema inmune, tanto en el desarrollo de la enfermedad como especialmente en la cronicidad de la enfermedad. Es decir, el mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por una proliferación de células plasmáticas que tiene diferentes características, pero una de ellas, muy particular, es la capacidad que tiene de inmunosuprimir, es decir, disminuir la capacidad del sistema inmune de reconocer las células plasmáticas patológicas como antigénicas y, por lo tanto, montar una respuesta inmune adecuada, y esto lo hace a través de la inhibición de las células plasmáticas de las células dendríticas, suprime la activación y proliferación de linfocitos T y de la presentación del antígeno que la célula dendrítica hace a estas células, ¿de acuerdo? Pero además impide la maduración de la célula dendrítica, pero además por una serie de mecanismos, digamos que no vamos a entrar en el detalle para no aburrir demasiado, lo que origina es una incapacidad de producir lo que se llama alorreactividad, es decir, el desarrollo de respuesta inmune básicamente por anticuerpos y respuesta inmune humoral frente a antígenos extraños que son los que tienen las células plasmáticas en su superficie. Y últimamente lo que se ha visto además es la capacidad que tienen estas células plasmáticas de originar lo que se llama, en inglés se llama así, y en castellano se diría agotamiento de la respuesta inmune por una sobreexpresión de lo que se llaman células T reguladoras. Las células T reguladoras forman parte en el sistema inmune fisiológico, son las responsables de regular la inmunidad para evitar una excesiva lesión en caso de una respuesta inmune normal, y aquí lo que hacen estas células plasmáticas es reclutar células T reguladoras que infiltran el microambiente medular e impiden la acción de los linfocitos T autólogos contra sus células plasmáticas. Entonces, básicamente, en la célula plasmática se desarrolla un micromedio ambiente en la médula ósea, que es donde está esta célula, que es capaz, por una parte, de aumentar la expresión de células T reguladoras, que son células inmunosupresoras, la expresión de células de stem cells de origen mieloide, que también tiene una capacidad inmunosupresora en este contexto, y por otra parte eliminar la capacidad de presentación de antígenos de las células dendríticas, con lo cual la célula tumoral, digamos, está exenta del sistema inmune, y a alterar lo que se llaman los controles inmunes, lo que los anglosajones llaman los immune checkpoints, que al mismo son capaces, por otra parte de eso, estimular, activar los linfocitos T para producir una lisis tumoral. Entonces, con todo ese mecanismo inmunosupresor es el que, digamos, con el que se recubre la célula plasmática y permite la supervivencia en el tiempo. Entonces, esto, claro, hasta hoy era difícil el tratamiento específico, la regulación específica de esta disfunción inmune, porque no disponíamos de medicamentos que actuasen sobre el sistema inmune, así de simple. Nosotros utilizábamos fármacos o bien quimioterápicos o bien algunos otros fármacos como los inhibidores de proteosomas o los inmunomoduladores, pero cuya capacidad realmente de modificar el sistema inmune es limitada. Esto se ha paliado en buena medida con el desarrollo clínico y la disponibilidad de fármacos que son anticuerpos monoclonales, hay muchos otros, pero anticuerpos monoclonales que son capaces de producir lo que se llama una inmunidad pasiva, o sea, una inmunoestimulación aunque sea pasiva. Hay muchos anticuerpos monoclonales en desarrollo, unos más adelantados que otros, pero yo me voy a centrar nada más que en dos de ellos, que son los que disponemos ya para uso clínico, que es el otuzumab, que es un anticuerpo que actúa sobre un receptor linfocítico que se llama SLAMF7, que es capaz de activar las células NK, y el anti-CD38, que es... se dispone de varios anti-CD38, yo voy a hablar nada más que del que tenemos ahora en uso clínico, que es el daratumumab,
que es capaz de actuar sobre un antígeno presente en las células plasmáticas, característicamente específico de esas células, produciendo la citolisis. ¿Cómo actúan estos fármacos? Bueno, pues son diferentes los mecanismos, pero todos tienen que ver de alguna manera con el sistema inmune. Bien por acción citotóxica directa, bien por estimulación del complemento, bien por acción citotóxica por las células dependientes de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿de acuerdo? O incluso por la inmunoestimulación de las células NK, que de esta manera son capaces de reactivar el sistema inmune y reconocer las células plasmáticas como antigénicas, como extrañas, y eliminarlas, ¿de acuerdo? Este es el caso del funcionamiento de la célula, del anticuerpo elotuzumab, que como ya he comentado actúa sobre un receptor que se llama SLAMF7, realmente es una familia de receptores que se llama SLAMF7, que está presente tanto en la célula plasmática como en la célula NK. Y se da la circunstancia paradójica de que estando el mismo receptor en dos células distintas, porque la célula plasmática y la célula NK tienen poco que ver, en una de ellas no produce ningún efecto o prácticamente ningún efecto, que es en la célula plasmática. Por eso el elotuzumab no es capaz, no tiene acción antineoplástica como agente individual, y sin embargo el mismo fármaco actuando sobre el mismo receptor en una célula distinta, que es la célula NK, es capaz de estimular la actividad de la célula NK, aumentar la producción de gránulos tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis que hay de por qué el elotuzumab puede ser capaz de actuar cuando se combina frente a la célula plasmática es porque, por una parte, insisto, se marca sobre los dos tipos de células, y lo que hace en el caso de la célula plasmática no es producir la lesión de la célula, que insisto, aquí no tiene ningún efecto por debajo de transducción celular, de señalización celular, perdón, pero sí que es capaz de, unido a la célula plasmática, reconocer a la célula NK, activarla todavía más, y de esta manera se produce lo que es la degranulación de los gránulos citotóxicos que tiene la célula NK y producir la destrucción de la célula plasmática. Entonces, el elotuzumab, ya he dicho que no tiene efecto como agente único, pero sí que se ha utilizado combinado con diferentes fármacos. En el caso del mieloma, el ensayo, digamos, que le ha valido la aprobación al fármaco es la combinación de este anticuerpo monoclonal, elotuzumab, combinado con lenalidomida y dexametasona, en un estudio fase 3 en el que se comparó con lenalidomida y dexametasona solo. Bueno, eran pacientes con mieloma en recaída, con una mediana de 2 líneas de tratamiento. El objetivo principal del estudio era la supervivencia libre de progresión, y lo que demostró el estudio es que la administración del esquema triple, elotuzumab más lenalidomida y dexametasona, era superior al grupo control, lenalidomida y dexametasona, en términos de supervivencia libre de progresión, con una hazard ratio que estaba en torno a 0,73, o sea, una reducción como de un tercio, aproximadamente de un 30% del riesgo de progresión. Un dato curioso de este estudio es que los pacientes que abandonaban tratamiento por progresión, si el paciente progresaba salía del estudio, claro, tanto en la rama de lena-dexa como en la rama de lena-dexa más elotuzumab. Bueno, pues en los pacientes que abandonaban el tratamiento, insisto, por progresión de la enfermedad, se observó que la rama de pacientes que llevaban elotuzumab, el tiempo hasta el siguiente tratamiento, es decir, el periodo de tiempo desde que el paciente progresa hasta que se empezaba la segunda línea, era 1 año superior al de la rama de lenalidomida y dexametasona, lo cual viene a sugerir que el elotuzumab es capaz de mantener el sistema inmune estimulado, de forma que la recaída del paciente con mieloma con este tratamiento sea más indolente y te permita ganar tiempo hasta que el mieloma finalmente progresa y te obliga a dar un tratamiento de una nueva línea de tratamiento, lo que viene a sugerir que la activación del sistema inmune va más allá de la administración de fármacos, es decir, se pueden prolongar en el tiempo. El elotuzumab también se ha combinado con bortezomib y dexametasona, en un estudio fase 2 en el que se comparaba el esquema triple con bortezomib y dexametasona solo, también en pacientes con mieloma en recaída. Sin embargo, aquí, aunque la rama de elotuzumab también fue mejor en términos de supervivencia y de progresión, el beneficio es mucho menor, de 10 frente a 15 meses y con una hazard ratio de 0,72. Y esto probablemente sea debido a que bortezomib es un inhibidor de proteosomas cuya capacidad de actuar sobre el sistema inmune es muy limitado, si es que tiene alguna, mientras que la lenalidomida es un fármaco inmunomodulador, con lo cual probablemente la acción complementaria sobre el sistema inmune de elotuzumab con fármacos inmunomoduladores son los que marquen la diferencia cuando estamos hablando de combinaciones con estos fármacos. El segundo anticuerpo del que disponemos ya de uso clínico y que ha venido un poco realmente a cambiar, ha venido
yo creo que viene a cambiar tal y como enfocamos nosotros el tratamiento de los pacientes con mieloma hasta ahora es el anti-CD38 de daratumumab. Como el otuzumab tiene un mecanismo de acción, digamos, pleiotrópico, a diferencia del otuzumab, como vamos a ver luego, sí que tiene actividad antimieloma como agente único, pero es capaz, en definitiva, de actuar sobre la célula plasmática, por una parte, por acción directa, porque la célula plasmática es CD38 positivo y este anticuerpo monoclonal se fija en el antígeno CD38, pero además es capaz, como ya hemos comentado, de estimular el sistema inmune bien dependiente de complemento, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, citotoxicidad dependiente de fagocitosis, etc. Es decir, que tiene un mecanismo, digamos, mucho más amplio y además también se sabe recientemente que es capaz de estimular el sistema inmune, ¿de acuerdo?, para que, digamos, contribuya a la eliminación de las células plasmáticas patológicas. La eficacia de daratumumab como fármaco en pacientes con mieloma, o sea, en el uso clínico, se demostró primero en 2 estudios en los que se utilizaba el fármaco como agente único, como monoterapia. Bueno, por simplificar, claro, uno de estos estudios fue un estudio de búsqueda de dosis, al final quedaron agrupados en dos tipos de dosis, 8 o 16 miligramos kilo, y el segundo estudio ya se centró solamente en la dosis de 16 miligramos kilo, que es la dosis que está aprobada en ficha técnica y la que, bueno, se utiliza en la práctica clínica habitual. Este estudio se centró en pacientes en mieloma con fases muy avanzadas de la enfermedad, ¿de acuerdo? Pues entre más de 2 y más de 3 líneas de tratamiento, que tenían que haber llevado obligatoriamente un inmunomodulador, un inhibidor de proteasoma y que podían ser incluso doble refractarios, es decir, pacientes que tienen refractariedad pues, a lenalidomida o talidomida y refractariedad a inhibidores de proteasomas, que son pacientes en los que hoy en día alternativas terapéuticas tenemos bien pocas. Bueno, pues daratumumab en este estudio lo que demostró fue una supervivencia libre de progresión en torno a 5 meses, 4 y pico. Alguien puede pensar, poco me parece utilizar un fármaco un anticuerpo monoclonal y que te dé una PFS de 4 meses, pero no es menos cierto que la mediana de línea de tratamiento de estos pacientes era de 5. Habían llevado, por supuesto, corticoides, por supuesto, quimioterapia, por supuesto, habían llevado trasplante, muchos de ellos habían llevado carfilzomib, habían llevado pomalidomida, por supuesto, bortezomib, por supuesto, lenalidomida. Entonces, son pacientes que realmente habían consumido todas las alternativas terapéuticas. Pero quizás lo más interesante de este estudio es que, aparte de que, como es de prever, los pacientes con mejor respuesta son los que tenían una PFS más larga, son estos de aquí. De hecho, los respondedores, cuando se publicaron los datos, aún no se había alcanzado la medida de supervivencia libre de progresión, que es un dato que hasta ahora nosotros no habíamos visto, los que manejamos mieloma, es que la supervivencia global es de 20 meses. Es decir, que los pacientes tienen una PFS de 4, cuando recaen, le garantizas una supervivencia global de bastante más de un año. Sea lo que sea que le hayan dado después y que no lo hayan dado antes, que probablemente no haya nada, es decir, repetir los tratamientos administrados, lo que te permite es, digamos, rescatar al paciente, es decir, el CD38 de alguna manera ha estimulado el sistema inmune y lo que hace es que la célula plasmática se haga sensible a tratamientos que habían sido previamente refractarios. Esta, que suena muy bonita como hipótesis, está demostrado y publicado en un blog del año 2016 en el que se ha visto, digamos, el impacto que sobre células T, células NK y sobre todo células T y células NK tiene el daratumumab meses después de haber acabado su administración. Es decir, que parece claro que la activación del sistema inmune, como hacía el otuzumab, se mantiene bastante más allá del tiempo de su administración. Y luego, aunque sea como anécdota, comentar que por lo menos hasta se observaron incluso respuestas completas en pacientes con una mediana de 5 líneas de tratamiento, que es verdad que son pocas, porque son pacientes muy tratados, pero que hasta la fecha era algo que era impensable. La eficacia de daratumumab como agente único estimuló a la combinación con otros fármacos con actividad antimieloma. Y así hay 2 estudios publicados, los 2 en New England, los 2 el año pasado, uno que se llama Pollux y otro que se llama Castor, como los diódocos de la antigua Roma, a los que les guste la antigua Roma, ¿de acuerdo?, que combinaba, por una parte, daratumumab con lenalidomida dexametasona frente a la rama control de lenladexa o daratumumab con bortezomib dexametasona frente a bortezomib dexametasona en pacientes con mieloma en recaída con una mediana de 1 o 2 líneas, pero que había extremos de hasta 10 y 11 líneas de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la rama control, lenladexa o bortezomib dexa, y la rama experimental, el esquema triple. Bueno, por simplificar, la rama experimental demostró clarísima superioridad sobre la convencional. Y esto es especialmente llamativo en el estudio Pollux,
donde se utilizaba lenalidomida de dexametasona. A mí este me sorprende menos porque retratar a un paciente con bortezomib da una PFS de 7, 8, 9 meses, que es lo que sale. Entonces, superar eso no es muy complicado. De hecho, casi cualquier estudio fase 3 lo ha demostrado. Pero, sin embargo, Lenadexa es un muy buen fármaco de rescate. De hecho, es el estándar. Es el estándar de rescate. Y, sin embargo, la diferencia al año y medio de la supervivencia libre de progresión es pues espectacular, con una hazard ratio de 0,37, es decir, que reduce el riesgo de progresión un 70%, prácticamente, que es la mayor diferencia en cualquiera de los estudios fase 3 con nuevas combinaciones publicadas hasta la fecha. Los resultados, ya digo, son también igualmente buenos, muy buenos con el esquema de DVD, pero es verdad que aquí la rama control, la rama comparativa, pues es un esquema que hoy en día ha caído bastante en desuso y por lo tanto no es tampoco el mejor comparador. Claro, en cuanto a hay de supervivencia global, bueno, pues no hay suficiente seguimiento, pero todo apunta a que este esquema con DRD, la diferencia con RD vaya a ser seguro diferente. Ya la hazard ratio es de 0,63, es verdad que hay poco seguimiento, pero las curvas se empiezan a separar y vamos, me equivocaré o no, pero va a haber diferencia en supervivencia global, seguro. Y lo mismo pasa con el DVD, ¿de acuerdo? Aquí también el seguimiento es más corto, pero ya la diferencia es incluso más apreciable. Vale. ¿Por qué tenemos esa diferencia de supervivencia libre de progresión? Bueno, pues porque la calidad de la respuesta obtenida con el esquema triple es mejor. A mejor respuesta, más duración de la respuesta. ¿Cómo medimos la calidad de la respuesta? Hoy en día en mieloma se exige que la respuesta debe medirse con enfermedad mínima residual, bien por citometría de flujo multiparamétrica, bien con biología molecular, secuenciación masiva o Sanger, ¿vale? Bueno, pues la tasa de respuestas completas con enfermedad mínima residual negativa, dependiendo un poco de la sensibilidad de la técnica, la columna azul es claramente superior, entre 3 y 5 veces a la que se obtiene con la rama control. Por lo tanto, a mejor calidad de la respuesta, mayor duración de la respuesta. Esto, en principio, es así de simple. Y lo mismo pasa con el estudio con DVD. Aquí, las tasas de respuestas completas con enfermedad mínima residual negativa son más bajas porque pasa lo mismo que con el otuzumab. La combinación de un anticuerpo monoclonal con un inmunomodulador es mucho más sinérgica que con un fármaco que es inhibidor de proteasoma, que tiene poco efecto sobre el sistema inmune. Bueno, y esto es un poco lo ideal, ¿no? Es decir, el paciente tiene que alcanzar, que es el objetivo hoy en día del tratamiento de pacientes con mieloma, una remisión completa de calidad, con enfermedad mínima residual negativa, no porque sea un capricho, sino porque los pacientes con mínima residual negativa están aquí arriba. Simplemente recordar que estos pacientes tenían una media de una línea de tratamiento previa, pero podían tener hasta 11 líneas de tratamiento previa. Entonces, alcanzar una PFS de estas características, es verdad que en pocos pacientes con RD, pero 71 pacientes con DRD. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que viene a sugerir es que es evidente que es una acción claramente, digamos, potenciada entre el monoclonal y los inmunomoduladores. ¿Cuál es el principal factor pronóstico de supervivencia libre de progresión en los pacientes con mieloma hoy en día, en pacientes en recaída? La citogenética. Los pacientes con citogenética de alto riesgo son los que tienen claramente, todavía hoy en día, un peor pronóstico. Mejor que hace unos años, pero siguen teniendo un pronóstico claramente malo. Bueno, pues incluso en estos pacientes de tan alto riesgo, que son las columnas de estas de color violeta, los pacientes tratados con el esquema triple tienen una tasa de remisiones completas con enfermedad mínima residual negativa del 18%. Claro, es inferior al 30% de la citogenética estándar, pero sigue siendo una tasa de respuestas completas altísima, porque en los pacientes con citogenética adversa, su pronóstico adverso venía derivado de la incapacidad de alcanzar esta calidad de las remisiones con los nuevos fármacos. Lo mismo sucede, de nuevo, con los esquemas con DVD, pero, insisto, a menor medida, porque probablemente la combinación no sea tampoco la más adecuada. ¿Qué sucede si nosotros utilizamos los esquemas antes? Es decir, en lugar de esperar a la tercera recaída, a la cuarta, lo damos en la primera recaída. Bueno, es un poco de cajón decir que cuanto antes se utilizan los esquemas, lo ha comentado antes la doctora Teol. Sí, es que hay otra que se llama Tehuel, les confundo, que trabaja en el mismo hospital, pero esto es Teol. Bueno, pues cuanto antes se utilice, mejor. Esto es así de simple. Y esto no hace falta grandes explicaciones para entenderlo. No sé por qué, en el caso de los inmunomoduladores, de los anticuerpos monoclonales, pues porque el sistema inmune del paciente está más íntegro, ¿de acuerdo? No ha sido sometido, digamos, a tanta presión por la célula plasmática y, por lo tanto, es de prever que si uno tiene un sistema inmune más íntegro y estos fármacos actúan estimulando el sistema inmune, los resultados son mejores.
Esto es la hipótesis. Bueno, pues la hipótesis no se acaba de cumplir del todo en el caso de elotuzumab, porque es verdad que es un subestudio del fase 3 y por lo tanto es lo que se llama un análisis post-hoc, es decir, no hay el objetivo primario. Pero lo que viene a demostrar este estudio es que los pacientes que tenían más tratamiento previo, de 2 a 3 líneas, iban un poquitín mejor que los que tienen menos tratamiento. Y cuando uno se va al artículo, lo que ve es que el mayor beneficio en la PFS fue en aquellos en que el intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento de más de 3 años y medio, ¿de acuerdo? Con una supervivencia global de 26 frente a 17 meses. Bueno, esto les sale a ellos, no se entiende muy bien por qué, y para mí la única explicación es que claramente es un subgrupo de pacientes poco numeroso y que hay algún factor, digamos, de confusión que está ofreciendo estos resultados. De hecho, cuando uno analiza lo mismo con los estudios Castor y Pollux, lo que se observa es que si el paciente ha llevado una línea de tratamiento previo, este es el Castor, la diferencia es infinitamente mayor que cuando han llevado más líneas de tratamiento previo. Aquí, pues eso, una hazard ratio de CO22 es aproximadamente un 80% de reducción del riesgo de progresión, mientras que cuando el paciente está mucho más tratado, bueno, pues ya esto se reduce a la mitad, que sigue siendo, digamos, importante, pero que claramente no se aprovecha tanto la capacidad del sistema inmune del paciente para contribuir al efecto antitumoral. Lo mismo sucede con alcanzar remisión completa con enfermedad mínima residual negativa con una línea de tratamiento previa, en lo que se observa es que todos los pacientes que tienen enfermedad mínima residual negativa, con el seguimiento que tenemos, todos siguen en remisión, es decir, no ha habido ninguna recaída. ¿Vale? Bueno, pues para terminar, que añadir daratumumab o elotuzumab a los tratamientos de rescate habituales, básicamente con lenalidomida, es mejor que dar solo lenalidomida. ¿De acuerdo? Que, bueno, pues esto, que el elotuzumab mejora la PFS, que daratumumab ha demostrado actividad incluso como agente único y que mejora mucho más la supervivencia libre de progresión cuando se combina con otros fármacos como daratumumab o bortezomib, que es superior a la rama control independientemente del número de líneas previas y del riesgo citogenética de los pacientes. Bueno, esto. No he dicho nada de seguridad, pero muy importante, no hay mayor incidencia de complicaciones. De hecho, ningún paciente abandonó el tratamiento por toxicidad. Lo abandonaban por progresión de la enfermedad, pero no por toxicidad. Gracias.